¿Alguna vez un niño te hizo una pregunta que no pudiste responder? Patricia era testigo de Jehová desde los 14 años, casada con un anciano, madre ejemplar. Su hermana fue expulsada por divorciarse de un esposo infiel. Patricia no le habló durante 2 años. La organización lo prohibía. Pero su hija de 7 años preguntó algo devastador. «Mami, si Jesús comía con pecadores y los fariseos lo criticaban, ¿por qué nosotros no podemos comer con la tía Carolina? ¿Somos como los fariseos?» Patricia no tenía respuesta, porque durante 2 años había obedecido una regla que Jesús nunca enseñó. Visitó a su hermana. Lloraron 10 minutos en la puerta. Fue expulsada por amar a su familia, pero encontró una iglesia donde Jesús no le obliga a elegir entre Dios y su hermana. Este es el testimonio de una madre que aprendió de su hija de 7 años lo que significa seguir a Jesús. Era el 14 de diciembre de 2024, 8:30 de la noche. Acabábamos de regresar de la reunión del Salón del Reino. Mi hija Valeria, de 7 años, estaba sentada en su cama con su Biblia abierta. Habían estudiado Mateo 9 esa noche en la reunión, la historia de Jesús comiendo con publicanos y pecadores, y los fariseos criticándolo. Mi esposo Miguel estaba en la sala preparando su discurso para el domingo. Yo entré al cuarto de Valeria para ayudarla a cambiarse para dormir. «Mami», me dijo, sin levantar la vista de su Biblia, «tengo una pregunta». «Dime, mi amor». En la reunión dijeron que los fariseos criticaron a Jesús porque comía con pecadores. Y Jesús les dijo que él vino para los enfermos, no para los sanos. ¿Te acuerdas? Sí, me acuerdo. Ella levantó la vista hacia mí. Tenía esa expresión seria que ponía cuando algo realmente la confundía. «Mami, ¿por qué Jesús comía con pecadores y los fariseos lo criticaban, pero nosotros no podemos comer con la tía Carolina y si lo hacemos nos expulsan? ¿Somos como los fariseos?» Me quedé paralizada. Durante 35 años de mi vida, 21 de ellos como testigo de Jehová bautizada, nunca nadie me había hecho esa pregunta. Y no tenía respuesta. «Valeria», le dije despacio, tratando de ganar tiempo, «la tía Carolina fue expulsada. Es diferente». «¿Por qué es diferente?» «Jesús comía con gente que hacía cosas malas. La tía Carolina solo se divorció. Tú me dijiste que el divorcio no es tan malo como otras cosas. Entonces, ¿por qué no podemos ni siquiera hablarle?» «Porque la organización dice que debemos evitar a los expulsados. Es para proteger a la congregación. Pero Jesús no evitaba a los pecadores. Los fariseos querían que él los evitara. Y Jesús les dijo que estaban equivocados». Mis manos empezaron a temblar. «Valeria, es hora de dormir. Ya hablaremos de esto mañana». «Está bien, mami». Apagué la luz y salí de su cuarto. Pero esa noche no dormí. Porque mi hija de 7 años acababa de hacer la pregunta más peligrosa que alguien puede hacer en la organización de los Testigos de Jehová. Mi nombre es Patricia Isabel Torres Méndez. Tengo 35 años. Nací en Monterrey, México, en una familia católica cultural. Mi padre era católico nominal, mi madre asistía a misa de vez en cuando. Pero a los 13 años, una compañera de escuela me invitó a estudiar con los Testigos de Jehová. A los 14 me bauticé. Mi familia se opuso pero no pudieron detenerme. A los 18 años conocí a Miguel en la congregación. Él tenía 19, acababa de ser nombrado siervo ministerial. Nos enamoramos inmediatamente. Nos casamos cuando yo tenía 20 y él 21. Un año después nació Valeria. Durante los siguientes 14 años, fuimos la familia ejemplar. Miguel fue nombrado anciano a los 28.
Yo era pionera auxiliar. Valeria asistía a todas las reuniones desde bebé. Comentábamos en todas las reuniones. Nunca faltábamos al servicio de campo. Todos nos señalaban como ejemplo de matrimonio joven fiel. Mi hermana Carolina era 2 años menor que yo. Cuando yo me bauticé a los 14, ella me siguió 2 años después, a los 12. Crecimos juntas en la organización. Ella se casó a los 23 con un hermano llamado Daniel. Parecían felices. Pero en 2022, Carolina descubrió que Daniel le había sido infiel durante 3 años. Ella pidió divorcio. La organización le dijo que solo podía divorciarse si tenía base bíblica, es decir, si Daniel admitía el adulterio. Él lo negó. Carolina se divorció de todos modos porque no podía seguir viviendo con él. En enero de 2023, Carolina fue citada a un comité judicial. Le dijeron que divorciarse sin base bíblica era rechazar la autoridad de Jehová. Le dieron una semana para reconsiderar y volver con Daniel. Ella dijo que no. La expulsaron el 15 de enero de 2023. Y desde ese día, toda nuestra familia dejó de hablarle. Mis padres, que para entonces ya eran testigos también. Mis 2 hermanos. Mi esposo. Yo. Todos. Carolina vivía a solo 10 minutos de nuestra casa. Pasaba cerca de su apartamento casi todos los días. Pero nunca me detenía. Nunca la llamaba. Nunca le enviaba mensajes. Porque la organización dice que los expulsados deben ser tratados como si estuvieran muertos. Durante casi 2 años, viví con eso. Me convencí de que estaba haciendo lo correcto. Que era obediencia a Jehová. Que algún día Carolina se arrepentiría y volvería. Hasta la noche del 14 de diciembre de 2024, cuando mi hija de 7 años me preguntó, ¿somos como los fariseos? Esa noche, después de que Valeria se durmió, me quedé despierta hasta las 3 de la madrugada buscando en mi Biblia. Leí Mateo 9, 10-13. Leí Lucas 15, la parábola del hijo pródigo. Leí todo lo que Jesús dijo sobre comer con pecadores, sobre buscar a los perdidos, sobre no juzgar. Y luego busqué lo que el Aguatextover decía sobre los expulsados. Encontré el artículo base, 1 Corintios 5:11. Dejen de mezclarse con alguien llamado hermano que sea fornicario, ni siquiera coman con tal hombre. Leí ese versículo 20 veces. Y me di cuenta de algo, dice alguien llamado hermano. Es decir, alguien que todavía está dentro de la congregación pero vive en pecado abierto. No dice nada sobre familia. No dice nada sobre cortar contacto total con alguien que fue expulsado. Busqué más. Encontré que en el contexto, Pablo está hablando de proteger la congregación de alguien que está activamente causando división. No está hablando de una hermana que se divorció de un esposo infiel y solo quiere seguir con su vida. A las 4 de la madrugada, algo se rompió dentro de mí. Me di cuenta de que durante casi 2 años había tratado a mi hermana menor como si estuviera muerta. Había pasado frente a su casa cientos de veces sin detenerme. Había visto su número en mi teléfono y lo había ignorado. Había dejado que mi hija creciera sin conocer a su tía. Y lo había hecho porque hombres en una oficina en Nueva York me dijeron que eso era lo que Jehová quería. Pero Jesús nunca hizo eso. Jesús nunca rechazó a nadie. Ni siquiera a los fariseos. Ni siquiera a Judas, que lo traicionó. Al día siguiente, 15 de diciembre, no fui al servicio de campo. Le dije a Miguel que me sentía mal. Él se fue con Valeria. Y yo, por primera vez en casi 2 años, manejé hasta el apartamento de Carolina. Toqué la puerta. Esperé. Escuché pasos adentro. La puerta se abrió. Y ahí estaba mi hermana. Se veía más delgada.
Tenía ojeras. Pero cuando me vio, sus ojos se llenaron de lágrimas. Patricia, dijo con una voz quebrada. Carolina, le dije, con mi propia voz rompiéndose, lo siento. Lo siento tanto. Nos abrazamos en la puerta de su apartamento y lloramos durante 10 minutos sin decir nada más. Porque no había palabras para todo lo que habíamos perdido en esos 2 años. Entramos a su apartamento. Nos sentamos en su pequeña sala. Y ella me contó todo lo que había vivido durante esos 2 años. La soledad. La depresión. Las veces que pensó que no valía la pena seguir viviendo. Como nuestra madre había pasado frente a ella en el supermercado y la había ignorado completamente. Como nuestro hermano menor había cambiado de acera para no cruzarse con ella. Pero lo peor, me dijo, secándose las lágrimas, fue perder a mi sobrina. Valeria tenía 5 años la última vez que la vi. Ahora tiene 7. Me perdí 2 años de su vida. Y ella ni siquiera sabe por qué su tía desapareció. Ella preguntó por ti, le dije. Anoche. Preguntó por qué Jesús comía con pecadores pero nosotros no podemos comer contigo. Preguntó si somos como los fariseos. Carolina me miró fijamente. ¿Y qué le dijiste? No supe qué decirle. Porque tiene razón. Pasé 3 horas con Carolina ese día. Cuando salí de su apartamento, supe que mi vida nunca sería la misma. Porque había desobedecido la regla más importante de la organización. Había hablado con una expulsada. Y no me había arrepentido. De hecho, me sentía más en paz de lo que me había sentido en 2 años. Durante las siguientes 2 semanas, visité a Carolina 3 veces más. Le conté todo lo que estaba pensando. Ella me dijo algo que nunca olvidaré. Patricia, yo no dejé a Jehová. Dejé una organización que valora más las reglas que las personas. Dios nunca me pidió que me quedara con un hombre que me traicionó. Fueron ellos. En enero de 2025, Miguel descubrió que había estado visitando a Carolina. No lo tomó bien. Patricia, ¿qué estás haciendo?, me dijo con una voz que nunca le había escuchado. Si alguien se entera, te van a expulsar. Me van a quitar mi nombramiento como anciano. Vamos a perder todo. Miguel, le dije, ¿alguna vez has leído 1 Corintios 5:11 en contexto? No dice que debemos cortar contacto total con familia. Solo dice que no nos mezclemos con alguien llamado hermano que vive en pecado abierto dentro de la congregación. Eso es interpretación apóstata. No. Es leer la Biblia. Patricia, tienes que elegir. O la organización, o tu hermana. Lo miré a los ojos. Este era el hombre que amaba desde que tenía 18 años. El padre de mi hija. Mi compañero durante 14 años de matrimonio. Miguel, le dije despacio, Jesús nunca me pidió elegir entre él y mi familia. Fueron los fariseos los que hacían eso. Y si tengo que elegir entre una organización que me obliga a tratar a mi hermana como muerta y seguir a Jesús que comía con pecadores, elijo a Jesús. Miguel no dijo nada. Salió de la casa. Volvió 2 horas después. No hablamos del tema durante una semana. Pero el 10 de enero de 2025, 2 ancianos de la congregación me citaron a una reunión. Alguien había visto mi auto frente al apartamento de Carolina. Me preguntaron si era verdad que había estado visitando a mi hermana expulsada. Les dije que sí. Me preguntaron si me arrepentía. Les dije que no. Me preguntaron si entendía que estaba violando la instrucción del esclavo fiel y discreto. Les dije que estaba siguiendo el ejemplo de Jesús, que comía con publicanos y pecadores. Uno de los ancianos, el hermano Ramírez, me miró con una mezcla de pena y dureza. Hermana Patricia,
¿Estás diciendo que sabes mejor que el cuerpo gobernante lo que Jehová quiere? Estoy diciendo que Jesús nunca rechazó a nadie. Y si Él es mi ejemplo, entonces no puedo rechazar a mi hermana. Me citaron a un comité judicial para el 20 de enero de 2025. Durante los siguientes 10 días, algo extraño pasó. Empecé a investigar otras doctrinas de la organización. Si habían interpretado mal 1 Corintios 5:11, ¿en qué más se habían equivocado? Leí sobre 1914 y la fecha 607 AC. Leí sobre los cambios en la doctrina de la sangre. Leí sobre las profecías fallidas de 1925 y 1975. Y me di cuenta de algo devastador: la organización no era infalible. Eran hombres. Hombres que se equivocaban. Y que cambiaban doctrinas cuando les convenía. Una tarde, Carolina me invitó a su apartamento. Había algo que quería mostrarme. Después de que me expulsaron, me dijo, empecé a buscar dónde ir. No podía volver a la casa de nuestros padres. No tenía amigos fuera de la organización. Estaba completamente sola. Un día, pasé frente a una iglesia católica. Y algo me hizo entrar. ¿Una iglesia católica?, pregunté, sorprendida. Toda nuestra vida nos habían enseñado que la iglesia católica era Babilonia la Grande. Sé lo que piensas. Yo pensaba lo mismo. Pero entré de todos modos. Había una misa a la mitad. Me senté en la última banca. Y Patricia fue completamente diferente a lo que me habían enseñado. No adoraban imágenes. No rezaban a María en lugar de a Dios. Solo escuchaban lecturas de la Biblia, cantaban y celebraban lo que ellos llaman la Eucaristía. ¿Y qué pasó? Después de la misa, me acerqué al sacerdote. Se llama Padre Tomás. Le conté toda mi historia. ¿Y sabes qué me dijo? Me dijo: Dios no te rechazó por divorciarte de un hombre que te traicionó. Dios te ama. Y esta iglesia te recibe con los brazos abiertos. Patricia, lloré durante 1 hora. Porque durante 2 años, todos me dijeron que Dios me había rechazado. Pero aquí, un sacerdote católico me dijo que Dios nunca me rechazó. ¿Te hiciste católica? Estoy en proceso. He estado yendo a misa durante 1 año. Estoy tomando clases de catecismo. Y Patricia, he encontrado más de Jesús en 1 año en la Iglesia Católica que en 20 años como testigo de Jehová. Me quedé callada durante un momento largo. Luego pregunté algo que nunca pensé que preguntaría: ¿puedo ir contigo? Solo para ver. El 18 de enero de 2025, 2 días antes de mi comité judicial, Carolina me llevó a mi primera misa católica. Era en la parroquia de San José en Monterrey. Entré con miedo. 35 años de adoctrinamiento me decían que estaba entrando a Babilonia la Grande. Que estaba cometiendo idolatría. Que Jehová me iba a castigar. Pero lo que experimenté fue completamente diferente. La misa era reverente, ordenada, llena de Biblia. Cada oración, cada lectura, cada canto venía de las Escrituras. No había nada de lo que me habían enseñado que sería. No vi a nadie adorando estatuas, no vi rituales paganos, no vi nada que contradijera la Biblia. Y luego llegó el momento de la comunión. El sacerdote alzó una hostia y dijo palabras de Juan 6. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. La misma escritura que los testigos de Jehová ignoran porque destruye su doctrina de que Jesús no está realmente presente. Después de la misa, Carolina me presentó al Padre Tomás. Era un hombre de unos 50 años, con una expresión amable. Carolina me ha contado tu historia, me dijo. Y quiero que sepas algo: lo que estás haciendo, visitar a tu hermana, negarte a tratarla como muerta, eso es exactamente lo que Jesús haría. No estás pecando.
estás amando. Y el amor nunca es pecado. Esas palabras me quebraron. Lloré frente a ese sacerdote católico que acababa de conocer. Porque durante 2 años, había cargado una culpa enorme por no poder dejar de amar a mi hermana. Y ahora alguien me decía que ese amor no era debilidad. Era exactamente lo que Dios quería. El 20 de enero de 2025 me presenté a mi comité judicial. 3 ancianos, incluyendo a Miguel, mi esposo. Él era el más joven de los 3, pero aún así tenía que participar. Me preguntaron si había visitado a Carolina. Dije que sí. Me preguntaron si me arrepentía. Dije que no. Me preguntaron si había estado asistiendo a una iglesia católica. Dije que había ido una vez. Uno de los ancianos, el hermano Salazar, me preguntó directamente: «Hermana Patricia, ¿todavía crees que esta es la organización de Jehová?». Lo pensé durante un momento. Luego respondí con honestidad: «Creo que Jehová ama a las personas más que las reglas. Y si esta organización me obliga a elegir entre amar a mi hermana y ser fiel, entonces no creo que esta sea la organización de Jehová». Miguel, mi esposo, me miraba con lágrimas en los ojos. Pero no dijo nada. Fui expulsada por unanimidad. El domingo siguiente, 25 de enero de 2025, anunciaron en la congregación: «Patricia Torres ya no es testigo de Jehová». Valeria, mi hija de 7 años, estaba sentada entre Miguel y mi madre. Me contaron después que Valeria preguntó: «¿Por qué mami ya no es testigo?». Y mi madre le respondió: «Porque desobedeció a Jehová». Pero esa noche, cuando Miguel llevó a Valeria a casa, ella corrió hacia mí y me abrazó. «Mami, ¿es verdad que ya no eres testigo?». «Sí, mi amor». «¿Por qué?». Me arrodillé para quedar a su altura. «Porque visité a la tía Carolina. Y la organización dice que eso está mal. Pero yo creo que Jesús quiere que amemos a nuestra familia, incluso cuando cometen errores». Valeria pensó durante un momento. Luego dijo: «Entonces hiciste lo correcto. Como Jesús». La abracé llorando. Miguel no me habló durante una semana después de la expulsión. Dormía en el sofá. Iba a todas las reuniones con Valeria. Evitaba estar en la misma habitación que yo. Porque ahora yo era una expulsada. Y él era un anciano. No podía ser visto asociándose conmigo. Pero el 5 de febrero de 2025, algo cambió. Llegué a casa después de visitar a Carolina y encontré a Miguel sentado en la mesa de la cocina con su Biblia abierta en 1 Corintios 5. «He estado leyendo», me dijo sin mirarme. «Una y otra vez. Y tienes razón. No dice que debemos cortar contacto total con familia expulsada. Dice que no nos mezclemos con alguien llamado hermano que vive en pecado abierto. Tu hermana no vive en pecado. Solo se divorció de un hombre que le fue infiel. Miguel. Fui parte del comité que te expulsó. Voté para expulsarte. Y no he podido dormir desde entonces. Porque sé que lo que hiciste fue correcto». Esa noche, Miguel renunció como anciano. Le dijo al cuerpo de ancianos que no podía seguir aplicando reglas que no estaban en la Biblia. Le dijeron que si seguía con esa actitud, sería expulsado también. El 1 de marzo de 2025, Miguel fue expulsado. Y el 8 de marzo de 2025, los 3, Miguel, Valeria y yo, fuimos juntos por primera vez a misa católica. Carolina estaba ahí, esperándonos. Cuando Valeria vio a Carolina, corrió hacia ella gritando: «Tía». Se abrazaron llorando. Porque durante 2 años, esa niña había perdido a su tía. Y ahora la recuperaba. Durante la misa, el padre Tomás habló sobre el hijo pródigo. Sobre cómo el padre corrió a abrazar a su hijo que había estado perdido.
sobre cómo preparó una fiesta, sobre cómo el hijo mayor se enojó porque pensaba que el amor tenía que ganarse. Después de la misa, el padre Tomás nos invitó a su oficina. Nos habló sobre la Iglesia Católica, sobre los sacramentos, sobre la Eucaristía, sobre cómo la Iglesia tiene 2000 años de historia ininterrumpida hasta los apóstoles. La Organización de los Testigos de Jehová nos dijo, tiene 150 años. Y en ese tiempo, ha cambiado doctrinas cientos de veces. La Iglesia Católica tiene 2000 años. Y aunque ha cometido errores, nunca ha cambiado las doctrinas esenciales sobre quién es Jesús, sobre los sacramentos, sobre la salvación. Durante los siguientes 4 meses, Miguel, Valeria, Carolina y yo tomamos clases de catecismo juntos. Aprendimos sobre la presencia real de Jesús en la Eucaristía, sobre la confesión, sobre María, sobre los santos. Y el 15 de agosto de 2025, fiesta de la Asunción de María, los 4 fuimos recibidos en la Iglesia Católica. Fuimos bautizados condicionalmente, confirmados, y recibimos nuestra primera comunión. Cuando el padre Tomás puso la hostia consagrada en mis manos y dijo el cuerpo de Cristo, supe que estaba recibiendo a Jesús mismo. No un símbolo, no un memorial, sino a Jesús, presente real y físicamente, el mismo que comía con publicanos y pecadores. Valeria, con 7 años, recibió su primera comunión ese día también. Después de comulgar, me miró con una sonrisa enorme y me dijo, «Mami, Jesús está aquí de verdad». Como en el sagrario que señaló Sebastián. No sé quién es Sebastián, pero entendí lo que quería decir. Hoy, 8 meses después de mi expulsión, he perdido a mis padres. Ellos siguen siendo testigos y no me hablan. He perdido a mis 2 hermanos. He perdido amigas de 20 años. He perdido la familia que conocí durante 35 años de mi vida. Pero gané a mi hermana. Gané mi matrimonio. Gané la posibilidad de criar a mi hija sin miedo. Gané una iglesia que no me obliga a elegir entre amar a Dios y amar a mi familia. Y gané la respuesta a la pregunta que mi hija me hizo aquella noche. ¿Somos como los fariseos? No. No lo somos. Porque Jesús nunca rechazó a nadie. Y ahora, finalmente, nosotros tampoco. Mi nombre es Patricia Isabel Torres Méndez, tengo 35 años, y estoy en paz de haberme convertido al catolicismo. Perdí una organización que me obligaba a tratar a mi hermana como muerta. Pero gané una iglesia donde Jesús me enseña a amar sin condiciones. Las historias reales tienen el poder de transformar vidas. La que acabas de escuchar puede ser el inicio del cambio en la vida de alguien más. Ayúdanos a compartir este mensaje. Dale like si este testimonio resonó contigo. Suscríbete para más historias de transformación y fe. Comparte con alguien que esté buscando respuestas. Comenta tu propia experiencia abajo. Tu historia también puede inspirar a miles. Gracias por ser parte de esta comunidad de buscadores de verdad. Hasta el próximo testimonio.